Recuerden que si entran con el correo institucional, no tienen que esperar que yo o cualquier otra persona los admita en la reunión, sino que llegan derechos. Siempre va a pedir que los admitan si entran sin loguearse por el correo institucional. Además, tengamos en cuenta que con el correo institucional podemos luego mirar la grabación. Listo. Yo en la sesión pasada había dicho que de pronto en algún momento intentaba poner el video de la grabación en YouTube para que fuera mucho más fácil accederlo desde cualquier parte. Y además la reproducción en YouTube pues es mucho más, mm, pues tiene mejor calidad, rapidez y todo que en la otra plataforma de Microsoft, ¿cierto? En el streaming de Microsoft. Muy bien, entonces hoy les voy a compartir, va rápidamente para que vamos al grano y ya luego nos quedamos con las inquietudes que ustedes tengan. Yo les voy a compartir mi pantalla porque en mi pantalla lo que tengo es la planeación de lo que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a hablar un poquitico de las generalidades de Python y después de eso pues vamos a ver pues un poquito ya de cosas directamente en Python, ¿cierto? Mirar el intérprete de Python, mirar algunos tipos de datos y vamos a hacer mucho hincapié en dos tipos de datos que van a ser de bastante relevancia para nosotros y van a ser los tipos de datos lista y los tipos de datos diccionario. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, no nos vamos a quedar aquí en lo que usted puede consultar en Internet, ni en lo que usted puede leer, no tendría mucho sentido. Sin embargo, yo creo que les voy a poner para que ustedes lean un documentico que está aquí, creo que lo tengo aquí a la mano, este no es, lo tengo por acá, espera que es que ahí están llegando personas. Para yo no interrumpir, ustedes me las van admitiendo, por favor. Luego les voy a compartir este documentico. Espere, mira este. Este documentico dice qué cosas puedo hacer con Python. 5 usos destacados. Les comparto este documentico que es muy somero, pero hoy vamos a hablar de algunas cosas puntuales. ¿Qué es Python, cierto? Primero, Python lo relacionamos con la culebrita, pero ya saben ustedes por historia que Python realmente no tiene nada que ver con una Python, ¿cierto? Lo que tiene realmente que ver es con que por allá en Alemania había un grupo un grupo de humor que se llamaba Python. Y quien construyó el Python, pues tenía mucha afinidad con ese grupo de humor y por eso decidió ponerle ese nombre. O sea que no hay como esa relación como con la culebrita y demás. Pero importantísimo realmente aquí es que Python es, primero, es un lenguaje de programación multipropósito, que es de uso general, ¿cierto? Eh, Hay muchísimos usos en Python como este, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo es, primero, el Python últimamente lo estamos utilizando o se utiliza muchísimo en la inteligencia artificial, en el machine learning, ¿cierto? Si vamos a darnos cuenta, algunos de estos usos tienen relación una cosa con la otra, ¿cierto? Porque el machine learning tiene relación directa con la inteligencia artificial. Es muy, pero muy utilizado, igual que R, en el análisis de datos, en el data analytics, en la visualización de datos, en la programación de aplicaciones. O sea, es un lenguaje que utilizamos también para programar aplicaciones como en este caso los que trabajen con programación móvil como Kotlin o como Dart, ¿cierto? O ya los que trabajen con Microsoft como C Sharp, ¿cierto? Visual Studio, cualquiera de esos. También es utilizado como un lenguaje para desarrollo web. Igual pues que se pueden crear los scripts como JavaScript y los lenguajes de programación para la web. Aquí yo sé que hay muchos desarrolladores, pues, pero Python tiene esa posibilidad también. Pero además tiene librerías para construir juegos, ¿cierto? Para games. Es un lenguaje que permite la automatización, ¿cierto? Puede bajar un poquito el nivel, siendo un lenguaje de alto nivel, también puede trabajar a bajo nivel, pues, o no a bajo nivel, pero permite entonces la automatización de máquinas. Se trabaja mucho en la parte financiera y se trabaja en estos procesos SEO
que básicamente lo que tienen que hacer es como optimización de búsqueda en los buscadores como Google o cualquier otro buscador en optimización de búsquedas, ¿sí? Entonces, digamos que Python es un lenguaje que, entre otras cosas, ustedes bien lo han podido escuchar o lo han podido consultar, quienes están por ahí a la mano, que siempre, en los últimos 5 años, siempre ha estado en los top de la clasificación mundial. Siempre está arriba, lo encontramos con Java, con JavaScript, con Python y normalmente C, C Sharp. Eso siempre lo encontramos en el top de los lenguajes de desarrollo. ¿Sí? Entonces, Python por eso es tan importante. Ahora bien, en este curso, que es una fundamentación hacia el análisis de datos, pues básicamente, entonces, de todos esos usos que yo les estoy mostrando aquí, pues nos vamos a quedar un poquitico con esta parte del Data Analytics y del Data Visualization, o sea, de la visualización de datos y del análisis de datos. Es por eso que en el módulo que ustedes están revisando, básicamente trabajamos Python con dos librerías principales, que son Pandas y Matplotlib. Esas son las librerías con las que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, por eso el énfasis que vamos a hacer nosotros no es en Django para hacer desarrollo de aplicaciones web ni nada por el estilo. Vamos a trabajar mucho tipo carácter y por eso la parte ya de analítica de datos la vamos a trabajar sobre Google Colab. ¿Hasta aquí alguna inquietud? Perdón, profe, qué pena, no le escuché bien lo del Google Colab. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? En Google Colab vamos a trabajar la parte de analítica ya la parte de analítica de datos cuando estemos trabajando con Pandas y cuando estemos trabajando con Matplotlib. Lo hacemos en Google Colab. Pero, profe, Ok. ¿eso va a ser opcional o se puede, digamos, utilizar Visual Studio? Eh, lo que pasa es que te vas a dar cuenta que la opción sería trabajar con Google Colab o con Jupyter, o con Jupyter Notebook. ¿Sí? Entonces, te vas a dar cuenta, pues, pero ahora, si usted quiere hacer todo en Visual Studio Code, pues, si quiere lo hace, pero no te vas a dar cuenta que no, pues, va a ser mucho más fácil en Google Colab. Ah, vale, profe, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Y a propósito, ya lo otro que vamos a hacer en la primera parte, sí lo vamos a hacer con Visual Studio Code y en RPL, como yo les había indicado también en la sesión pasada, ¿cierto? Recordemos entonces que RPL, pues, es el compilador en línea. Vamos hoy a, a ver entonces inicialmente algunos tipos, pues un poquito de lo que es el intérprete de Python. Pues para eso, para mirar un poquitico el intérprete de Python, pues básicamente yo me voy a la línea de comandos después de haber, perdón, instalado el Python y simplemente aquí en la línea de comandos puedo decir, puedo ejecutar el Python y al ejecutarlo, pues como tengo la ruta, aquí me muestra de una vez cuál versión. Confírmenme por favor que están viendo mi pantalla. Sí, profe. Sí, señor. Ok. Entonces nos podemos dar cuenta que aquí tenemos la versión de Python que yo tengo instalada, que es la 3.10.4. Normalmente creo que está un poquitico más alto aquí en donde tengo el punto 4, pero ustedes para instalarlo, si no lo tienen instalado, simplemente van a python.org y ahí pueden bajar, simplemente darle download y bajar la última versión. ¿Sí? Ok. Cuando estamos aquí ya, este prompt que tenemos aquí con estos tres símbolos de mayor, 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 me indica que yo estoy en este momento, ya estamos en Python. Es decir, que yo aquí, ya cualquier cosa que yo haga, él me está diciendo, mire, porque eso no es ningún comando, entonces él me está diciendo que, o sea, aquí estoy ya del intérprete de Python. Entonces, como yo tengo aquí en mi orden de trabajo mostrarle que el intérprete de Python yo lo puedo utilizar como si fuera una calculadora, simplemente para mostrarles eso. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer? Pues simplemente si yo le digo 3 más 5, como este es el intérprete de Python, mire que de una vez me hace la operación, ¿cierto?
Igual le puedo decir entonces si yo tengo 35 dividido entre 5 y me da 7.0, ¿cierto? Normalmente van a notar ustedes, van a ir notando cosas como esta. Si yo sumo dos enteros, él me devolvió un entero, ¿sí? Pero si yo hago una división, siempre en la división él me va a devolver un real. Mírenlo acá. A pesar de que aquí el resultado es un número entero que es 7, él me devuelve un real. Eso siempre, pues son detallitos que tiene el Python que automáticamente, el Python es muy fácil, pues comparado con otros lenguajes de programación. Entonces yo puedo tener expresiones inclusive, no sé, por ejemplo, 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 3, el asterisco asterisco me permite elevar. Entonces le digo 2 elevado a la 3, ¿cuánto me da? Me da 8. Y yo puedo tener expresiones pues mucho más complejas, donde yo diga que tengo 5 menos 4 multiplicado por 3/5 y puedo decir que esto último lo voy a dividir por 2 a la... Una expresión toda rara, ¿cierto? Por 2 al cuadrado. ¿Sí? Si yo hago esa operación, como esto es una calculadora, pues entonces simplemente él me está dando aquí el resultado, ¿cierto? Mírenlo ahí. Sí. Pero siempre que yo involucre una división, me va a dar como resultado un número decimal. Ahora bien, si yo hago una operación, digo que voy a multiplicar, que voy a sumar un número entero como el 5, bueno, pongámosle un número más grande, pues si yo tengo 19 y lo voy a sumar con 4.5, lo que me indica me debería dar 23.5. Él automáticamente, él va a interpretar que esto es un entero y esto es un decimal o un real y por lo tanto el resultado que me va a dar tiene que ser un tipo real, ¿cierto? Tipo real, vea, me da 23.5. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí estamos ya en el intérprete de Python. A partir de aquí vamos a mirar algunos asunticos. Vamos a ir mirando unos aquí en el intérprete y otros que lo vamos a ir mirando aquí en el Visual Studio Code, ¿cierto? Entonces, vamos a coger alguno, pues creamos uno, digamos que esta es la sesión datos, vamos a ver tipos de datos, vamos a llamarlo así. Yo voy a crear uno, recuerden que siempre tiene que tener el punto .py, ¿sí? Entonces, si yo tengo punto .py, ya esto es lo que voy a ejecutar. Si yo creo este programita aquí donde lo tengo, yo puedo decir, como en los otros lenguajes de programación, el numeral, el símbolo de numeral, es para comentarios. Esto es una demostración, ¿cierto? Simplemente, ya ahí como está, podría ejecutarlo, ¿sí? Si yo vengo aquí y lo ejecuto aquí en terminal, si miramos acá tenemos ese programita que se llama tdatos.py. Si yo ejecuto tdatos.py, pues para ejecutarlo sería algo así como escribir Python, ¿sí? Y el nombre del archivo que yo quiero ejecutar, que en este caso es tdatos.py. ¿Qué va a mostrar? Pues obviamente no va a mostrar nada, ¿cierto? Porque yo aquí lo único que tengo es un comentario. Pero si yo aquí entonces comienzo a trabajar tipos de datos, por ejemplo, eh, entre comillas, y digo, hola, esto es un saludo. Por supuesto, aquí estamos trabajando, ya estamos entrándonos en un tipo de datos tipo cadena, un tipo string, ¿cierto? Si yo guardo y ejecuto, adivinen qué, tampoco me va a mostrar nada, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que no me está mostrando nada? Porque le faltaría que coloque la Le falta tecla. el print. Exactamente, yo solamente estoy mostrándole, estoy poniéndole una cadena ahí, pero no le estoy diciendo que me la muestre. Por lo tanto, si yo le digo aquí, lo meto dentro de la función print, entonces ahora sí, al ejecutarlo, tendría que obtener como resultado, aquí está, el resultado que dice, esto es un saludo. ¿Listo? Perdón, hola, esto es un saludo. ¿Ok? Ahí tendríamos, ahora, en el Python puedo utilizar
indistintamente puede utilizar el print, aunque si hay por allá en algún momento lo pueden profundizar si hay alguna diferencia. Cuando yo utilizo una comilla sencilla, pero en este caso va a hacer exactamente lo mismo, mire. Esto es un saludo, exactamente el mismo, pero lo voy a, mire que lo estoy haciendo con comillas dobles, con comillas simples y también lo puedo hacer con comillas triples, ¿cierto? O sea, yo puedo colocar unos y tres y digo, hola, esto es un saludo. ¿Sí? Y para él puede utilizar tranquilamente esto, lo puede utilizar indistintamente y vamos a obtener el mismo resultado, ¿sí? Mírenlo ahí. Tengo las tres salidas exactamente iguales. Ahí tenemos, por ejemplo, este sería un tipo de dato. Todavía no estamos hablando de variable, ¿cierto? Ahí estamos es con un tipo de dato que es, perdón, que un tipo de dato cadena, un tipo de dato string, ¿cierto? En algún momento sería importante ya que ustedes profundicen los tipos de datos cadena, porque en el Python tiene muchísimas opciones. Por ejemplo, miremos esto. Voy a mostrarles de una vez esto y ahorita lo revisamos. Si yo digo que la variable nombre es igual a Pedro, entonces fíjense que ya estoy hablando de una variable que va a ser de tipo cadena. Si yo le digo aquí, si yo le digo que me muestre nombre, entonces mire que ya dice que es Pedro. Pero si yo le digo de qué tipo es Pedro, yo le digo, devuélvame el tipo de nombre. ¿Sí? Me debería decir que es de tipo string, ¿cierto? Entonces mire lo que me dice que es de una clase str, que es de tipo string. ¿Sí? Pero a lo que quería mostrarles es que realmente si yo le digo dir nombre, van a ustedes a mirar que como esto es una clase, tiene muchísimas opciones, porque finalmente como es una clase, entonces Python es un lenguaje orientado a objetos completamente. Por eso vamos a encontrarnos que el tipo string, como es una clase, pues vamos a encontrarnos que tiene una cantidad de atributos y una cantidad de métodos. Todos estos, vean. Estos son métodos y atributos que yo puedo utilizar en determinado momento, ¿cierto? Como cuáles, que si tiene espacios, que si es un título, que si está en mayúscula, o puedo convertirlo a mayúscula, ¿cierto? O puedo convertirlo todo a minúscula, aquí está lower, aquí está upper, ¿cierto? O sea, todos estos métodos yo los puedo utilizar, ¿sí? Es decir, yo puedo tranquilamente hacer uso de esto porque finalmente esto es una clase. Pero eso sucede con todos los tipos de datos. Ok. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Vamos rápido, lo más rápido que podamos para poder que ustedes puedan hacer también ahorita eh, sus preguntas. Estamos viendo cómo utilizar esos tipos de datos en Python. Entonces estamos viéndolo aquí en el Visual Studio Code y también allá en el intérprete. Miremos otro tipo de datos, como por ejemplo, vamos a poner esto eh, ¿dónde está? Es que ¿dónde es que está esto? Todo. Ahorita lo busco. Para ponerlo todo en comentario. Vamos a poner todo esto en comentario para que lo vamos, no nos interrumpamos. Ahora miremos, ahora Python tiene otra ventaja y es que cuando yo le asigno un valor, fíjense, cuando yo asigno un valor, él automáticamente asume que ese valor, que eso mejor dicho, define de una vez el tipo. Si yo le digo 10, él va, pues ese 10 es un entero. Pero si yo le digo que esto es un 4.5 como si fuera una nota, pues para él esto es válido, ¿cierto? Ahí donde está, si yo lo ejecuto, miremos a ver qué pasa. Perdón, a ver, ejecutémoslo aquí mismo en el Python. Si yo ejecuto estos, ¿sí? Simplemente, recuerden, nos pasa lo mismo, ¿cierto? No nos está mostrando nada porque, pues, para él eso está válido, ¿cierto? No es, si esto fuera, si esto fuera C++, obviamente ya tendríamos unos errores acá,
porque él me diría, bueno, ¿y usted qué es lo que pretende hacer con esto? Pero si yo le digo entonces que me muestre este, valor y que me muestre este valor con el print, obviamente, entonces lo que yo voy a obtener acá es los valores, ¿cierto? Pero, ay, profe, ¿y entonces cómo así? Pues yo sé que para muchos esto es demasiado básico, pero también me di cuenta que muchos no han trabajado Python, sino que han trabajado otros lenguajes de programación, según las presentaciones que vi. Ahora, si alguno de ustedes ha trabajado Python y tiene pues mucho que aportarnos, pues genial. Bienvenidos sus aportes para todos. Lo que pasa es que estoy tratando también de irme por los que están mucho más abajo. Entonces, supongamos que yo tengo un valor que lo llamo número 1 y a ese número 1 le vamos a dar el mismo valor de 10 de ahorita, ¿cierto? Si yo le digo que esto es 10, perdón, 10, y a otro lo voy a llamar número 2, y le voy a decir que es 4.5 como lo que teníamos allá. Entonces, lo primero es que ya en este caso, mire que ya lo tengo como si fuesen variables, ¿sí? De hecho, si yo le digo que me muestre cuál es el tipo de número 1, ¿qué debería decirme? Que es un entero, ¿cierto? Vamos a mirar. Entonces, mire que dice que es de la clase entero. Y si le digo que me muestre cuál es el tipo de número 2, entonces me va a decir que, me debería decir que es un float, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, perdón, me va a decir que es un float porque al yo asignarle este 4.5, él de una vez asume el tipo, ¿sí? Mírelo acá, me dice que es tipo float. Ahora bien, si yo a la variable suma le digo que va a ser igual a lo que tengo en número 1 más número 2, obviamente, pues él ya calculó la variable suma y si le digo que me muestre la variable suma, pues me va a dar 14.5. Y si le digo que me diga cuál es el tipo de la variable suma, me va a decir que es float, ¿cierto? Miremoslo acá. Me va a decir que es de tipo float. Ahora, todo lo que yo estoy haciendo en el intérprete, por supuesto que lo puedo hacer aquí como si fuera un script, pues de una vez un programa. Solo que lo estoy haciendo inicialmente aquí para que nos vaya quedando como más fácil irlo comprendiendo, cómo es que funciona Python como tal. ¿Listo? Ahora bien, si yo quiero saber qué puedo hacer con un tipo de datos como número 1, como un tipo entero, ¿sí? Entonces él me dice que aquí tengo una cantidad de atributos y una cantidad de métodos que puedo utilizar con esa clase. Ok. Bueno, muy bien. Vamos acá. Entonces, ahí hasta el momento, de acuerdo a mi plan para hablarles hoy, tengo los tipos cadena, los tipos enteros y los tipos reales. Vamos a meternos en estos tres que son más importantes para nosotros. Estos que son las listas, las tuplas y los diccionarios. Entonces, ¿por qué son tan importantes estos tres tipos en este caso para nosotros? Porque resulta, a ver, yo quiero que participemos más muchachos, a ver, rápidamente. ¿Alguien conoce los tipos de datos lista y diccionario en Python? Vamos a hacerlo más participativo, a ver. Recuerden que esto no es una clase, se supone que yo no debería estarles explicando esto, pero es como para darles el empujón inicial. Oscar, adelante. Pues tengo entendido que las listas se asemejan más que todo a lo que son los arreglos en Java y los diccionarios son más que todo utilizados como archivos tipo JSON, más básicamente como si fueran un Excel. Bueno, no como si fuese un Excel, pero sí, los diccionarios básicamente son archivos, son la estructura de los archivos tipo JSON. Sí, Víctor. Profe, las listas es como un arreglo, se accede mediante el índice y los diccionarios se accede mediante llave y valor.
Exactamente, muy bien. Vamos entonces, para los que de pronto no lo tienen tan claro, vamos a mirar qué es eso de lo que estamos hablando nosotros acá. Entonces, miremos. Si yo una lista la puedo definir simplemente si yo digo, si yo hago esto, si yo digo, no sé, vamos a poner el 3,5, 8, 11 y mientras cuando lo defino entre corchetes, de una vez él entiende que eso es una lista, ¿cierto? Ahora bien, si yo lo quiero asignar a una variable, entonces yo le digo, vamos a decir que esta es mi lista. Entonces yo digo, mi lista es igual a esto. Si yo le digo que esa es mi lista, obviamente ya quedó almacenada. Y si yo le digo que me muestre mi lista, que es la variable, me va a mostrar la variable. Y lo que decía Víctor, yo lo puedo acceder. Ahí le estoy mostrando todos los datos. Pero vamos a mirar el tipo. Si yo le digo que me muestre de qué tipo es mi lista, obviamente me va a decir que es de clase list. Y quiero saber qué puedo hacer con una variable de tipo lista o de clase lista. Pues hago lo mismo, le digo dir y que me muestre qué puedo hacer con mi lista. Y obviamente lo mismo voy a encontrarme todas los atributos y los métodos que puedo utilizar con una lista. Si podemos darnos cuenta, aquí hay varias cosas como que puedo borrarla, que puedo copiar una lista en otra, que puedo contar los elementos, que puedo agregar elementos, que puedo revisar de que me devuelva el índice, que puedo insertar, que puedo borrar también el último elemento, que puedo remover uno específico. ¿Cierto? Que puedo hacer un sort, o sea, organizar la lista. Y la ventaja entonces, para que lo tengamos en cuenta, es que cuando yo estoy trabajando analítica de datos, nos va a trabajar, lo que más vamos a trabajar son listas. Listas y diccionarios, pero sobre todo listas. O sea que por eso va a ser muy importante que profundicemos mucho en este tipo de datos. Entonces, si yo quiero, ahora, importantísimo, así como en C++, por ejemplo, las listas o los vectores o los arreglos unidimensionales comienzan desde cero. Aquí lo mismo sucede con este. Si yo le digo que me muestre la lista y le digo que me muestre la posición 1, entonces obviamente no me va a mostrar, aquí tenemos el 3, el 5, el 8 y el 11. La posición 1 por supuesto que no es el 3, ¿cierto? Porque esa es la posición 0. Entonces si yo le digo que me muestre el elemento que está en la posición 1, me debería mostrar el 5, veámoslo acá, ¿cierto? Miremoslo ahí, me está mostrando el 5. ¿Por qué? Porque realmente como es una lista comienza desde 0. Así, si yo quiero mirar, en ese caso, el que me muestre el 11, entonces no sería la 0, la 1, la 2 y la 3. O sea, muéstreme mi lista en posición 3, estaría viendo el elemento que está en la posición 3, pero que en realidad es el cuarto elemento, ¿cierto? Ahora bien, esos son algunas cositas con respecto a la lista. ¿Qué podemos hacer? Pues podríamos, no sé, aquí está, ya saben que podemos insertar, que podemos extender. Hay una diferencia entre extender e insertar, ¿cierto? Y en el append también hay un link que me pone si yo quiero contar cuántos elementos hay. Claro, si yo le digo cuántos elementos, cuántos 4 hay. Si yo le digo cuántos 4 hay en ese, pues porque el count es para contar elementos específicamente, ¿cierto? En ese mi lista no había ningún 4. ¿Dónde está? Si yo le digo, vamos a volver. El count es para contar un elemento específico. Miremos. Ahí tengo. Yo le dije que me contara, que me contara aquí cuántos 4 hay. Obviamente me dice que no hay ninguno. Si yo le digo, cuénteme cuántos 3 hay, y ahí sí me va a mostrar que tengo un solo 3, o sea, para eso. Entonces, la idea es que trabajemos, que cacharriemos esto porque lo vamos a necesitar bastante en la parte del trabajo con datos. Ahora bien, el diccionario. ¿Cómo trabajamos el diccionario? El diccionario podría ser, vamos a decir también, como decía Víctor ahorita, un diccionario es una estructura clave-valor.
Vamos a llamarlo mi diccionario. No, vamos a llamarlo de una vez estudiante. Entonces vamos a decir que el estudiante tiene, entonces los diccionarios ¿con qué se definen? Se definen con llave. Pero recordemos que son duplas de clave valor. Entonces tengo, un estudiante tiene cédula, ¿sí? Y separado por 2 puntos iría la cédula del estudiante. Vamos a decir que 71, 427, es. ¿Cómo? Que un estudiante tiene nombre. Y el nombre del estudiante va a ser Pedro. Pedro García. Coma. Y que el estudiante tiene unas notas. Pero vamos a darnos cuenta algo bien particular aquí en las notas. Yo le voy a decir que las notas que él tiene él tiene un 3,5, tiene un 4 y tiene un 3,8. Si nos damos cuenta, en este diccionario vamos a tener, fíjense que tenemos, aquí esta cédula la definí como entero. Pues ya sabemos que no es no es lo normal porque una cédula no sería numérica, sino sería un tipo cadena. Pero simplemente para el ejemplo. Y vamos a mirar que aquí tenemos un tipo cadena, que es el Pedro García, y tenemos las notas que, si se dan cuenta, las metimos en una lista. Entonces, fíjense que el tipo de diccionario me permite a mí tener esto. Si yo le digo estudiante, mire que él me va a mostrar que tengo el estudiante. Si yo le digo que me muestre solamente cuáles son los campos o los keys, ¿cierto? Las claves, entonces yo le puedo decir que me muestre estudiante punto keys. Muéstreme solamente los, las claves. Entonces me dice que tiene una cédula, que la llamé pues cédula, el nombre y las notas. ¿Sí? Igual le puedo decir que me muestre solamente los valores. Entonces le digo estudiantes. Ahora, ¿de dónde saco eso? ¿De dónde lo saco? Recuerden que tengo. Si yo le digo dir y que me muestre que tiene estudiante, ahí voy a encontrarme esos métodos, ¿cierto? Aquí está el método case. Ahora le voy a decir que con ítems me muestre los valores. Entonces yo le digo, muéstreme estudiante, punto, ítems. Y entonces él me dice, mire que me muestra ya completo, pero me los muestra organizado. La cédula, mire que tengo, me lo muestra como si fuesen tuplas, ¿cierto? Ahora, si yo le digo que me muestre, también le puedo decir esto. Por supuesto, le digo, muéstreme estudiante. Y de estudiante, muéstreme qué hay en el nombre. ¿Sí? ¿Qué me dice? Que en el nombre hay Pedro García. Entonces, fíjese que yo me estoy refiriendo al diccionario y del diccionario necesito ver esta clave. Y al mostrar esta clave, mire entonces qué me dice, quién hay ahí. De la misma manera puedo decirle que me muestre las notas. Muéstreme las notas. Entonces me muestra todo el arreglo de notas. Pero si quiero ver una nota en especial, le puedo decir, si esta está en la posición 0, esta está en la posición 1 y esta está en la posición 2, yo podría decirle también que me muestre notas y que me lo muestre lo que hay en la posición 2 de notas, o sea, la tercera nota. Entonces, ¿qué me dice? Que hay un 3,8 ahí. Entonces, vamos a darnos cuenta que estos tipos de datos tienen muchísimas posibilidades y por eso, pues, se trataba aquí de darnos una induccióncita en esto. Digamos que estos son los tipos de datos. El siguiente tipo de datos que les quiero mostrar es el de las tuplas. Y la diferencia entre una lista y una tupla va a ser solo una. ¿Quién la recuerda por ahí? Una tupla puede ser simplemente así. Y ya van a ver cuál es la diferencia. Mi tupla. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia con una tupla? Entre una tupla y una lista.
Que las No. tuplas son incorruptibles. ¿Son qué? Incorruptibles. Exactamente, o sea, los valores, los elementos que están en la tupla no se pueden modificar, ¿sí? O sea, yo no puedo modificar ninguno de esos, esa es la gran diferencia. Yo puedo acceder a un elemento de la tupla también puedo acceder mediante el índice, pero no lo puedo cambiar, ¿cierto? No puedo hacer un remove, no puedo cambiar estos elementos de acá. Esa es la diferencia entre una lista y una tupla. Digamos, nosotros no vamos a trabajar mucho con tuplas, básicamente los que vamos a trabajar son esos dos tipos, el tipo lista y el tipo diccionario. Lo que más vamos a trabajar, obviamente uno tiene que trabajar con los enteros y con los demás. Pues con los enteros y con los float y con los caracteres que son pues como lo típico con lo que uno trabaja. Ahora bien, si quieren, pues hacemos algo aquí puntual que es para el primer ejercicio que hay que hacer esta semana, que es un ejercicio muy simple, tan simple que para algunos dirán que bobada. Pero bueno, ¿cómo capturo un dato? ¿Cierto? Entonces, recordemos que si yo, vamos a decir acá, vamos a poner un comentario, vamos a decir ingreso y salida de información. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer una suma, que era la misma suma que estaba haciendo por ahí en el intérprete, y yo digo que a la variable número 1, vamos a mirar cómo vamos a irlo progresando, ¿cierto? Yo le digo, a la variable número 1, así espere, le vamos a poner le vamos a poner primero un print. Bueno, ya saben que el print. ¿Sí? Y le decimos ingrese los números a sumar. Digamos que esto es una suma. Y simplemente le vamos a decir que el primer número, ¿cierto? El número 1 le vamos a decir que le ingrese. Entonces, para eso vamos a utilizar la función input y le vamos a decir acá, digite el primer número. ¿Sí? Y en el número 2 ya vamos a ver que ahorita le vamos a hacer un ajuste. No se me... Los que ya saben van a esperar un momentico para que lo analicemos. Digite el segundo número. ¿Sí? Obviamente, si yo lo ejecuto aquí, debería pedirme por lo menos esos dos números, ¿cierto? Entonces, ingresar los números a sumar. Digite el primer número. Entonces, si yo le digito un 8 y le digito un 5, simplemente, pues hasta el momento, solamente estaría pidiendo los datos para ingresarlos por teclado. Eso es lo básico. Recuerden que nosotros no vamos a trabajar nada gráfico, entonces si yo le digo a la variable suma, llévele lo que hay en num1 más lo que hay en num2. Aquí, perdón, no es num sino número 1 más lo que hay en número 2. Cuando lo ejecutemos, si yo le digo que me muestre lo que hay en la variable suma, se van a dar cuenta ustedes que tenemos un pequeño error. ¿Listo? Y ahí ustedes me van a ayudar a corregirlo. Vamos acá. Entonces, digitamos el primer número, 5 y 7. Perdón. Debería darnos 12, ¿cierto? Y nos está dando 57. Perdón. ¿Por qué creen ustedes? A los Por que son Convertirlo a más... entero. tan, No lo está declarando en entero, profe. Exacto. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que siempre que que estamos haciendo una captura, él está capturando es un string, ¿cierto? En este momento él lo está tomando como si fueran dos string. Por lo tanto, no está haciendo una suma. Sim- Simplemente está concatenando dos strings, ¿cierto? Si yo quiero solucionar eso, entonces lo que ya ustedes me dijeron, vamos a convertir esto a un entero. Entonces, le estoy diciendo, conviértame entero lo que me digiten aquí en este valor, ¿cierto? Y conviértame entero también aquí lo que me digiten en este valor, ¿sí? Si yo
ejecuto, ahora sí me debería dar 12 para el caso de estos dos. Entonces 5 y 7, 12. ¿Es claro? Señor. Sí, profe. Bueno, entonces, básicamente, pues para muchos de ustedes esto era pues como una bobada realmente, pero yo creo que para algunos sí era como, bueno, esto es un principio de lo que sería trabajar con Python. Recuerden que nosotros en esta sección básicamente nos estamos enfocando a algunas cositas de Python, pero con miras a llegar a trabajar la parte analítica con Pandas y Matplotlib. Bueno, básicamente, a ver, yo qué más les muestro aquí de lo que tenía. Aquí tengo concatenar las variables, escribir y ejecutar. Bueno, ahí está, ya creo que todo. Aquí está el ejemplo que les iba a poner. Ya estamos. Eso era lo que vamos a trabajar el día, pues que yo tenía para trabajar con ustedes rápidamente. ¿Alguna inquietud hasta aquí? De lo que tenemos que entregar esta semana. Profe, el trabajo que tenemos que entregar esta semana ya entra en los grupos, pues se trabaja ya en grupo. Ah, muy buena pregunta. Yo prefiero que este primer trabajo lo hagamos individual, porque Listo. quiero que cada quien haga como su propio esfuerzo en ese despegue, porque yo pues he estado revisando por ahí, pero algunos, y tengo que decirles que no sé si fue que se tomaron muy a la ligera la evaluación la evaluación inicial, pero qué mortandad tan tremenda. Sí, entonces no sé A mí qué me fue fue, lo a que mí me fue pasó. a mí me fue re mal y eso que yo Sí, soy programador. yo no sé, Juan Pablo, qué pasó ahí. Yo vi que hubo dos que sacaron 5. Hubo dos que sacaron 5. No, yo para clase de algoritmos vi hace mucho tiempo y cuando abrí el examen, pues el parcial, eh, venir a acordarme de todo eso en los momentos, como que no, ya no me daba tiempo. Y yo Bueno, algoritmos y lógica vi por allá. Y yo inclusive tengo cursos de Python, tengo cursos de yo soy desarrollador front ajá. y me llevé una sorpresa con eso, yo no me acordaba de nada. Bueno, de todas maneras, Juan Pablo y todos. A ver, Oscar, ¿qué nos iba a contar? Y voy con Víctor. Oscar, tener la mano levantada. Sí, profe, es que yo la verdad pues no tengo mucho conocimiento sobre Replit y la verdad pues no sé si haya de pronto un video, un tutorial de cómo utilizarlo o si su merced pudiera de pronto darme, pues no sé si los demás sepan cómo subir un archivo y eso en Replit. Ah, pero eso es lo de, pues ya, yo le puedo decir rápidamente, mire, pues esta parte. Ya voy, Oscar, con eso, escuchemos a Víctor mientras tanto. Gracias, Víctor, profe. Tengo una duda y es sobre, ahí dice que se debe hacer mediante clases el ah, trabajo, entonces no lo podemos hacer así como lo está haciendo usted, que es derechito pues con variables y sumas y eso, o... pues la idea, pues ahora, para este primer ejercicio está bien si no utilizamos una clase, pero en ese caso podríamos utilizar por lo menos una clase, que es como la clase cliente, por lo menos esa clase, instanciarla y ya, por lo Ok, menos, pero si no para, para este primer caso, no habría problema. Entonces miremos, por ejemplo, para Oscar y los demás, yo entro a RPL, es que RPL es simplemente un compiladorcito en línea, ¿cierto? Entro a RPL, tienen que crear, sí, crear un usuario. La ventaja, perdón, la ventaja es que ustedes ahí les va a quedar pues todo lo que vayan haciendo, les va quedando ahí, me lo pueden compartir, se lo pueden compartir a otro compañero, pueden trabajar en grupos, etcétera. Entonces yo entro a Repli, le digo que quiero crear algo en Python y él automáticamente, como yo le dije que era en Python, él automáticamente, él automáticamente le va a poner el punto .py. Entonces le digo, esto va a ser
digamos que, no sé, llamémoslo prueba. Oscar, estás atento ahí con esto, ¿cierto? Sí, profe, aquí estoy. Ok, fíjate, entonces entro acá. Y eso mismo que digitamos allá en Code, en Visual Studio Code, lo voy a hacer acá. O sea, mira, es lo mismo, me traje lo de acá de Visual Studio Code para no volverlo a digitar por tiempo, ¿cierto? Y es lo mismo, mira, exactamente las mismas instrucciones. Y yo simplemente lo ejecuto aquí y al ejecutarlo, debo tener exactamente el mismo resultado. Si yo, pues para probarlo, 5 y 7, ahí está el 12, mira. Es que es muy simple realmente. Lo único es que Code es en línea, entonces vos la puedes trabajar desde el celular, de un centro comercial, en cualquier parte, pues porque es en línea. Profe, ¿y se guarda automáticamente o...? Automáticamente, si yo me salgo de ahí, si yo me salgo de ahí y vuelvo y entro a RPL, míralo, y voy a buscarlos. Busco aquí mis RPLs y voy a buscar uno que se llame prueba, míralo acá, míralo ahí, ¿sí? Y entonces yo ya puedo compartir este espacio de trabajo, entonces le digo aquí invite y le digo a quién quiero invitar, o que genere un link, ¿cierto? Entonces yo le digo, genere un link y lo copio. Y si yo le pongo a ustedes aquí el link, aquí en el chat, si yo le pongo el link aquí en el chat, revisen ahí y entre por ese link. Profesor, una pregunta. ¿Todos los trabajos que vayamos a hacer de aquí en adelante los podemos trabajar ahí por el Railpin? Sí, fíjense que el módulo, inclusive quien construyó el módulo, sugería trabajar en RPL, en Replit. Ah, ok, listo, profe. Muchas gracias. ¿Sí ven? Pero si pudieron entrar, si le dan clic al link que les acabé de enviar, Sí, profe. eso. Entonces fíjense que realmente muy sencillo, ¿sí? Y pues como lo que vamos a hacer aquí es sencillo. Ahora, luego cuando estemos trabajando en Colab, ya eso es otro asunto, ¿cierto? Porque para Colab, pues entonces sí vamos a entrar aquí, entramos por Gmail en su momento y vamos a entrar aquí en Google Colab. Pero la ventaja es que en Colab, inclusive, vamos a ver si aquí tengo uno que le llaméis que prueba. Bueno, entonces fíjense que yo aquí puedo utilizar también los comandos, o sea, inclusive eso mismo que estamos haciendo en Repele lo podríamos hacer aquí, vean, ve, lo podríamos hacer en Google Colab, véalo acá, ve aquí está, sí, miren por ejemplo, vamos a hacer archivo nuevo, un nuevo cuaderno, vamos a ver si me da aquí. Y yo le digo aquí que me dé uno nuevo, pero de código, pero no este. Y vamos a copiar esto mismo que tenemos acá, a ver cómo nos funciona ahí en Colab. Si yo lo vengo aquí, lo ejecuto y lo ejecuto. Se demora un ratico para cargar la primera vez. Se quedó. No sé por qué está tan lento. Ahí ya está ejecutando. Mírenlo ahí, vea. Dite el primer número. Vamos a hacer exactamente con los dos mismos números de ahorita, el 5. Dite el segundo número, el 7. Y mírenlo ahí. ¿Sí ven? O sea, exactamente, mire que lo acabamos de hacer en las tres partes. Pero todavía no vamos a trabajar en Colab. La idea que trabajemos con Colab ya es cuando podamos utilizar las prestaciones, pues los beneficios que tiene Colab para trabajar con la parte de analítica de datos. ¿Dudas, muchachos, hasta ahí? No, profe.
Bueno, yo voy a parar la No, profe, grabación. todo muy claro. Perfecto, voy a parar entonces la grabación para que no se alargue. ¿Qué más